esta noticia ha sido recogida incluso por medios internacionales. En un reportaje de diario El País de España, se dice: el asesinato de una soldado en el interior de un cuartel ha causado conmoción en Ecuador. Una subteniente de 25 años y con 2 años en el ejército, Aidita Pamela Ati, murió el pasado sábado en el interior de las instalaciones de la Brigada de Selva 19, que está en la provincia amazónica de Napo. La institución militar publicó en redes sociales que la causa del fallecimiento, de acuerdo al reporte inicial, era por asfixia por una obstrucción de vía aérea mientras dormía. El padre de la subteniente se presentó al día siguiente y el comandante lo recibió en su oficina y le explicó lo siguiente: hubo una fiesta no autorizada y llevaron a mi hija a la habitación donde dormía y había amanecido muerta, ahogada en licor. ¿Qué es lo que se sabe hasta esta hora de este caso escandaloso, horrible, que nos pone nuevamente a hablar sobre el asesinato, posible femicidio de, en este caso, una uniformada dentro de un destacamento militar? En el 2022, septiembre, recordábamos, estos días ocurrió lo de María Belén Bernal. Qué gusto tenerle, doctora Mieles, en este espacio. Coméntenos un poquito más sobre lo que las organizaciones de mujeres feministas han podido recabar de este caso. Bienvenida. Alexis, buenos días, muchísimas gracias por el espacio. Bueno, nosotros desde estas asociaciones, los grupos de mujeres feministas, realmente todo el tiempo hemos alzado nuestra voz contra la violencia que sufren las mujeres. El pico más alto en la violencia de una mujer es justamente el asesinato de una. Y lamentablemente tenemos este inconveniente como esta publicación que hubo por parte de las Fuerzas Armadas Uh-huh. en que Aidita murió asfixiada en licor, ¿no? Entonces, lamentablemente siempre pasa esto cuando una mujer es asesinada. La responsabilidad es de la mujer, no es de quien la asesinó. Ayer escuchaba las intervenciones del abogado de uno de los procesados, hoy por hoy, de uno de de los oficiales, de uno de los mayores, me parece, que decía que su cliente en un acto de caballerosidad acompañó a Edita a la habitación y le zafó el botón del pantalón para que ella esté más cómoda durmiendo. Cuatro caballerosos hombres fueron a acompañarle a Edita para que descanse, pero lo que hicieron fue asesinarla, golpearla brutalmente. Tiene hematomas por todo su cuerpo, en sus labios, en su cabeza, en su tórax. Fue violada porque ya se encontró, se determinó esto en la autopsia, que tiene una secreción blanca en sus partes íntimas, pero fue un acto de caballerosidad, como bien lo dice su abogado. Entonces, lamentablemente, cuando pasan este tipo de horrores, se le responsabiliza a la mujer porque estaba tomando, porque estaba en una fiesta. Uh-huh. Ese fue el comunicado que dijo las Fuerzas Armadas. Y el abogado dice que es una caballerosidad de los cuatro oficiales que le acompañaron. Uh-huh. Eh, en realidad ese fue, claro, el primer comunicado que saca Fuerzas Armadas. El problema, doctora, es que en este caso, como en el anterior, digamos, los dos tienen un nivel de gravedad muy fuerte, tanto el de María Belén Bernal como el de la subteniente Ati. En el caso de María Belén hablábamos de una civil que ingresó a un destacamento policial, y acá estamos hablando de una uniformada. O sea, el caballero al que usted se refiere, sarcástica e irónicamente, lo entendemos perfectamente bien, ¿no? Además, yo le escuché la misma declaración al abogado y tenía, digamos, la misma indignación que le expresa usted, doctora. Eh, estos caballeros eran compañeros de la subteniente, también eran militares. No supieron respetar ni siquiera a una compañera suya de profesión. Y el problema es que está involucrada nuevamente una institución perteneciente a la fuerza pública de este país, que son además los que están encargados en este momento de supuestamente garantizarnos la seguridad a todos los ecuatorianos. Entonces, yo sí creo que ahí amerita un comentario suyo con respecto de lo que está pasando ahora mismo y la intervención de estas instituciones que siempre están pensando primero, antes que develar la verdad e investigar estos casos violentos en contra de una mujer, en la imagen institucional. Alexis, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, ya teniendo un caso como fue el de María Belén Bernal,
deben hacer una capacitación, deben ver qué pasa psicológicamente con los militares, con los oficiales. Hoy por hoy las Fuerzas Armadas, los militares, nos están resguardando la seguridad de los ciudadanos con un estado de excepción que incluso te limita varios derechos, ¿no? Entonces es indispensable que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional tengan en cuenta que en sus filas no solo tiene hombres, tiene mujeres y tiene que haber una diferenciación de lo que es un hombre y una mujer, porque nosotras, las organizaciones feministas, pedimos una igualdad de derechos, pero por supuesto que tenemos diferencias incluso biológicas. Entonces, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional deben determinar eso en sus filas, deben tener una capacitación en lo referente a la perspectiva de género, a la identificación de la realidad de una mujer, que lo hemos luchado por años, esta lucha de la reivindicación de los derechos de las mujeres, de la violencia en las que somos partícipes las mujeres ha sido de toda la vida, Alexis. Hoy por hoy, recién la normativa ha variado, pero por esta ruptura, que incluso ruptura del paradigma del Estado en aceptar los lineamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero por supuesto nuestras fuerzas públicas también deben tener en cuenta eso, su normativa interna, su reglamentación interna, varios reglamentos internos de la policía y del Ejército Nacional son atentativas contra los derechos de las mujeres y esto debe verse, debe existir alguna comisión que revele este tipo de normativa que amedranta los derechos de las mujeres. ¿Y qué está pasando psicológicamente con los policías y con los soldados en las filas? ¿Qué está pasando? Esto es inconcebible que una mujer sea asesinada de esa forma dentro de un destacamento militar. No, no, yo, Alexis, no tengo palabras. Lamentablemente, dentro de la audiencia de formulación de cargos, estos militares tuvieron una medida alternativa a la prisión preventiva cuando Fiscalía ha determinado la posible fuga de estos oficiales en razón de la pena, que puede llegar a de 20 años un poco más, y también porque ellos van a volver al lugar donde sucedieron los hechos. Y la evidencia que está ahí, ¿qué va a pasar? No tenemos un comunicado a las Fuerzas Armadas que mencionen qué pasa administrativamente con estas personas, si es que han sido, lo sacaron de la institución, que si están suspendidos, no sabemos nada. Entonces estos señores regresan a dormir al mismo lugar donde asesinaron a Aidita y siguen sus labores diarias, cuidándonos a nosotros en un estado de excepción. 4 oficiales mayores, teniente, subteniente. Imagínense, 4 oficiales que salen a las calles a cuidarnos de un estado de excepción, con restricción de derechos. Entonces, si a Edita le pasó esto, ¿qué va a pasar con las otras mujeres? Realmente el tema es complicado y las cifras son reales, Alexis. Del 2014, de enero a mayo, tenemos alrededor de 108 mujeres muertas con Aidita, 109 mujeres En el 2024. asesinadas. Perdón, 2024. 2024, perdón, sí. Tenemos 108, 109 con Aidita mujeres asesinadas de la manera más violenta, siendo Guayaquil la ciudad donde más se perpetran este tipo de asesinatos como femicidios, perdón. Y desde que se tipificó, más bien dicho, el femicidio en nuestro país, que fue en el 2014, hasta hoy tenemos alrededor de 1.812 mujeres asesinadas violentamente. Entonces, son cifras que tiene que hacer pensar a las autoridades. En buena hora, creo firmemente que la función judicial y la Fiscalía General del Estado está entendiendo esto, está haciendo Fiscalía ha operado con el protocolo que Naciones Unidas nos dio para investigar femicidios. También tenemos en nuestros operadores de justicia ya reglamentación sobre lo que es la perspectiva de género. Creo firmemente que la función judicial lo está haciendo de la mejor manera y se está preparando porque es un tema completamente nuevo. Ayer le escuchaba a una conjueza que es la doctora Caicedo, Mercedes Caicedo, que es una
jurista de primera, y obviamente ella nos decía que si bien es cierto, no existe ningún fallo de triple reiteración en Corte Nacional sobre sentencias con perspectiva de género, hay muchas sentencias que sí lo hacen, alrededor de 17. Entonces, la función judicial está logrando su trabajo, lo está haciendo, la Fiscalía también, pero lamentablemente esto ya es para judicializar una muerte, para juzgar una muerte. Pero ¿qué estamos haciendo? Las fuerzas públicas tienen que hacerlo, tienen que revisar su normativa interna, que tiene que tener perspectiva de género, porque en sus filas están hombres y mujeres. Y lamentablemente la reglamentación interna de ellos solo rige para hombres. Y obviamente hay que hacer un tema más profundo, un tema psicológico, en qué está pasando al momento de reclutar a los policías y a los soldados. Ujú. En un primer momento, cuando empieza a intervenir la justicia, se conoce que al menos 18 personas habrían sido detenidas para investigaciones, finalmente son 4 los involucrados. La situación, entiendo por lo que usted nos dijo hace un momento, es que estos ni siquiera están detenidos, doctora. ¿Cuál es, digamos, su condición legal ahora mismo? La jueza de garantías constitucionales les dio medidas alternativas a la prisión preventiva, es decir, que no pueden salir del país, prohibición de salida del país, que tienen que presentarse cada 15 días ante la autoridad competente, y nada más. Esas fueron las medidas que otorgó la jueza, pese a que Fiscalía solicitó prisión preventiva en razón de los actos atroces que cometieron estos 4 oficiales posiblemente en contra de Irita, porque en sus versiones está, justo el portal Primicias tuvo acceso al parte policial y algunas versiones, y ellos dicen, como lo dijo su abogado, que ellos acompañaron, los 4 llevaron, porque Irita era un gigante que tenía que ser llevada a la habitación por 4 hombres que después le sacaron los zapatos y le desvistieron y que no saben por qué el botón del pantalón salió volando. Ahora, en este caso, doctora, hay un hecho adicional que también podría acarrear responsabilidades judiciales, y es el hecho de que a la subteniente le practican una autopsia sin autorización de la familia, y que esa autopsia, además, esa primera autopsia, arroja resultados totalmente diferentes a la autopsia posterior, que es a la que usted se refirió, y la cual habla incluso de los hematomas, los golpes y de esa secreción que hay en las intimidades de la subteniente que hacen pensar que fue violada. ¿Quién autorizó esa autopsia? Alexis, ese dato todavía no es muy claro. De lo que yo entiendo, se le realiza una sola autopsia. Lo que llama la atención sí es que una compañera encuentra su cuerpo a las 6 de la mañana y a su padre le avisan como a las 10 de la mañana, ¿no? Entonces, en este lapso de tiempo no se sabe qué pasó, qué hicieron con el cuerpo de Irita, qué pasó en la escena del crimen. Eso ya obviamente Fiscalía tendrá que establecerlo, pero obviamente como se trataba de una muerte violenta, tenían que hacer necesariamente la autopsia, ¿no? Como le menciono, hay esta versión, pero no se sabe aún si es que es real, que ella tuvo una primera intervención como de autopsia, ¿no? Porque, a ver, yo le quiero sumar, digamos, varios ingredientes adicionales a la gravedad de este asunto. Uno es esta, ¿no? ¿Quién autoriza una autopsia si es que el padre o la madre no están presentes? Y lo otro, es del primer antecedente, es la autorización de una fiesta en la que se consumía alcohol dentro de un destacamento militar. O sea, estos lugares que uno entendería son como súper sagrados porque ahí no puede ingresar nada sin la autorización de la máxima autoridad, del comandante, qué sé yo, cómo operen estas instituciones jerárquicas tan esquemáticas como son los destacamentos y cuarteles policiales y militares. Ahí ya hubo un incumplimiento. Esa fiesta debe haber tenido la autorización de alguien. Ahí hay un comandante, o sea, sí, que sí hay presuntos femicidas, violentadores de una compañera suya, de una mujer, pero acá también me parece que por omisiones hay la responsabilidad del superior de todos estos sinvergüenzas.
Por supuesto, y es ahí donde nosotros, como organizaciones feministas, yo pertenezco a la Asociación de Abogadas Feministas del Ecuador, ahí todas somos abogadas, lo que hacemos es brindar una asesoría gratuita a mujeres que son violentadas a todo nivel. Y por supuesto vamos a estar vigilantes, vamos a ingresar solicitudes de información, porque por supuesto estas instituciones tan estructuradas como la Policía Nacional, como las Fuerzas Armadas, no puede existir este tipo de fiestas sin ninguna autorización, porque siempre tienen alguna persona que está de guardia, que vigila. Entonces, simplemente es imposible que esto pase sin que un superior sepa, Ujú, sin que alguien sepa de este tipo de fiestas, de organizaciones que tomen, porque a la final también están mayores, con el rango de mayores ujú, dentro de esta fiesta. Entonces, es inaudito, o sea, totalmente inaudito. Y por supuesto que las Fuerzas Armadas tienen que responder a la ciudadanía, tienen que responder a los padres de Aidita y decirles qué pasó, cómo un comandante llama al padre de Aidita a las 10 de la mañana a decirle que su hija murió asfixiada por ingerir alcohol en una fiesta. ujú, ¿Cómo se atreve a decir algo así y a publicarlo en una página oficial? También se debe determinar quién publicó esa información, ujú. quién autorizó que se publique esa información. Entonces son varias ilegalidades, inmoralidades que no pueden continuar, no pueden darse, Alexis. Por eso las Fuerzas Armadas, por eso la Policía Nacional hoy por hoy no tienen la confianza de la ciudadanía, porque ocurren cosas que que lamentablemente en nuestro nivel de violencia, en nuestro estado, en nuestro país, ocurren, deben ocurrir en las calles, no dentro de donde está la Policía Nacional y deben ser perpetrados por los delincuentes más contumaces, no para no con nuestros oficiales. Entonces, lamentablemente, eh, yo creo que las Fuerzas Armadas tienen que ya repensar qué está pasando en sus filas, al igual que la Policía Nacional y ver de qué manera garantizan que una mujer pueda ser oficial en la policía y en las Fuerzas Armadas y no pase que porque algún motivo, algún tema de alguna fiesta, una mujer tenga que salir muerta, siempre. Otra cosa que me llama profundamente la atención, doctora, quiero su reflexión final sobre este tema porque ya se nos va terminando el tiempo, es el silencio por parte de las autoridades del gobierno nacional. No he visto hasta ahora ningún tipo de mensaje del presidente Noboa, de su esposa que tiene el proyecto ANA, ni de la ministra de la Mujer, la señora Ariana Tanca, y tampoco le he visto al ministro de Defensa, al señor Lofredo, decir una sola palabra refiriéndose a este caso. El silencio del Estado sobre el caso del asesinato de Aidita Dati en un cuartel militar, ¿cómo tiene que entenderlo la sociedad? A propósito del tema que usted primero mencionaba en esta entrevista, que es el hecho de que esté involucrada nuevamente una institución como las Fuerzas Armadas en un caso como este. Alexis, yo tengo una reflexión sobre lo que usted me está consultando y estaba también escuchando su anterior entrevista. Lamentablemente nos estamos acostumbrando, el Estado y la ciudadanía, nos estamos acostumbrando a que este tipo de muertes tan violentas perpetradas en contra de las mujeres o a todo o al nivel de violencia que existe hoy por hoy en nuestro Estado sea parte de todos los días y ya no sea ni siquiera digno de que alguien alce la voz y diga esto no está bien. Nos estamos acostumbrando como sociedad y como Estado. Lamentablemente, lo de María Belén fue un tema, como usted lo mencionaba con su anterior entrevistado, coyuntural. Y ahora también se están volviendo así. Cada muerte de una mujer es coyuntural, incluso va bajando, porque como usted bien dice, nadie se ha pronunciado por el caso de Edith, que es un caso atroz. La necropsia, la autopsia, que también se dice necropsia, da resultados que realmente son devastadores. El nivel de violencia con la que ella fue tratada, golpeada, ultrajada, tiene todo su cuerpo roto. Entonces, lamentablemente, ahorita tiene 24 años, estaba 2 años recién en las Fuerzas Armadas. Es lamentable y como le digo,
Esa es mi respuesta, Alexis. La sociedad ecuatoriana y el Estado ecuatoriano está ya acostumbrándose a este tipo de noticias, a este tipo Ujú, de sucesos tan terribles y ya no hay ningún tipo de acción. No existe nada ujú, y así va a pasar al día siguiente y esto se va a olvidar, Alexis. Entonces nosotros desde la sociedad civil, al menos nosotros en nuestra lucha feminista, vamos a continuar con nuestra voz alzada para que el caso de Aidita no quede en una coyuntura, que las Fuerzas Armadas tengan una respuesta sobre qué pasó, incluso internamente con estos oficiales disciplinariamente, si es que han sido reintegrados al fuerte militar o dónde están, ¿no? Porque tienen medidas alternativas, tienen que responder a la justicia, pero ¿cómo van a responder ante las Fuerzas Armadas? Entonces, nosotros seguiremos vigilantes, Alexis, pero lamentablemente esa es la respuesta. Estamos ya acostumbrados y no veo que cambie esto si es que no pasa algo más fuerte y contundente en ujú, nuestro país. Como le digo, vamos hasta el momento con 108 muertes desde ujú. enero a mayo y no ha habido ninguna respuesta ni por el Estado ni por parte de la sociedad civil. Entonces, lamentablemente nos va a tocar continuar nosotros desde cada atribución que tenemos, seguir en esta lucha, Alexis. Y obviamente con la ayuda de ustedes, los medios de comunicación que nos permiten comunicar e informar y expresar. A viva voz lo que está pasando, cómo nos están matando a las mujeres, lo que está pasando en nuestro estado, lo que pasa dentro de las instituciones de la fuerza pública que tienen la obligación y el deber constitucional de salvaguardar nuestras vidas y dar el mensaje a la sociedad y al Estado que Ujú, nos escuche, porque es la ujú. única manera, ¿no?